la agrupación desde 2018, ¿sí? Así que no les puedo decir que sé cuáles son las preguntas de examen, pero lógica es uno de los módulos más difíciles de poder estudiar. No porque el contenido sea difícil, sino porque es algo muy nuevo para muchos de nosotros particularmente, principalmente si es que en el secundario no tuvimos algún tipo de materia como filosofía, psicología, ¿sí? Y mucho de lo que vamos a ver ahora es algo como muy obvio o muy lógico, valga la redundancia. Entonces es difícil de poder ir organizando o ir imaginándonos. Hay muchas veces que el contenido es mucho más simple de lo que creemos. El tema es cómo yo me organizo para estudiarlo, ¿sí? Porque es mucho contenido. Ustedes, aparte de esto, tienen 2 módulos más, ¿sí? Entonces, generalmente las preguntas no son muy rebuscadas, ¿sí? Las opciones de múltiples suelen referirse principalmente a clasificaciones, que en este módulo hay muchas clasificaciones, ¿sí? A conceptos básicos. No les van a pedir que hagan un análisis lógico, no le van a pedir que dividan en sujeto, cópula y predicado, pero sí tienen que saber la estructura. ¿Para qué? Para que al momento de rendir, ¿sí? Ustedes puedan, entre comillas, lógicamente, ¿sí? Ir respondiendo. Primera cuestión a tener en cuenta. Hablo mucho, yo particularmente hablo mucho, así que cualquier cosa que tengan preguntas, me levantan la mano, yo no tengo problemas. Escriben, ¿sí? En el chat, a mí me van a ir apareciendo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Por el otro lado, yo tengo un PowerPoint armado, que es el que les estoy compartiendo, se los voy a mandar a ustedes, no tengo problemas con eso. Lo único que no pueden estudiar solo del PowerPoint, es imposible estudiar solo el PowerPoint. Es una simple guía para que les muestre a ustedes una estructura y nada más, ¿sí? No les recomiendo que estudien solo del PowerPoint, ¿bien? Eso para iniciar nada más. Si ustedes vieron el módulo, si es que alguno ya lo leyó o no, tiene 7 capítulos en total. Son 6 de un autor, más falacia del último capítulo, que es de otro autor. Nosotros tenemos 4 clases, por lo cual vamos a hacer, ya no tuvimos la primera clase el día miércoles por unos inconvenientes, entonces lo que hice fue tratar de sumar un poquito de lo que íbamos a dar el miércoles con lo que íbamos a dar hoy, ¿sí? Tratar de tener una clase un poquito más larga, va a ser un poquito más tedioso, yo sé, pero vamos a hacer este pequeño esfuerzo como para poder llegar, ¿sí? Con el contenido en las 4 clases. Lo que vamos a dar hoy no es lo más complicado, ¿sí? A mi criterio personal, lo más complicado son el capítulo 3 y el capítulo 4 del material, ¿sí? Para que ustedes se vayan ubicando. No son largos, pero sí son para mí los más complicados para poder entender. Por lo cual, a esta parte, esta primera parte que es un poco más fácil, vamos a hacerla un poquito más amena, y lo que sea capítulo 3 y 4, que para mí son los más complicados, sí lo vamos a tardar un poquito más. Respecto a lógica, generalmente los alumnos de ingreso preguntan, ¿por qué estudiamos lógica? Cuando yo ingresé a la carrera, de hace muchos años, no teníamos lógica. El ingreso solamente constaba de 2 módulos, que era historia y jurídica. El año pasado tenían contabilidad, que este año tampoco tienen, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acá simplemente nos van a mostrar las estructuras básicas del pensamiento, ¿sí? Que después, a lo largo de la carrera, en todas las materias, ustedes van a tener historia, van a tener teoría, van a tener obligaciones. Le va a servir muchísimo esto, principalmente para redacción, para poder justificar. Acuérdense que el principal labor que tiene el abogado es asesorar. Ese es nuestro trabajo principal, asesorar jurídicamente a las personas. Por lo cual, cuando a nosotros nos llega un hecho, nos llega un cliente contándonos algo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ver el hecho, analizarlo, tratar de encuadrarlo jurídicamente y darle la respuesta o las opciones que surgen del mismo, y nosotros decir cuál consideramos, ¿sí?, que es lo mejor.
Ahora, ¿qué problema vamos a tener? Que el derecho es muy amplio y el derecho cambia constantemente, por lo cual vamos a tener siempre muchas opciones para darle a los clientes, lo cual nosotros vamos a utilizar ahí la lógica, ¿sí? ¿Cuál es lo más obvio, qué es lo más parecido, ¿sí? ¿Qué es lo más adecuado? Y ese orden lógico, que es el trabajo que nosotros vamos a hacer ahora, se lo vamos a explicar al juez para tratar de convencerlo de que nosotros tenemos razón. Por eso es importante, no solamente tenemos que saber las leyes, tenemos que saber las normas, tenemos que saber aplicarlas y explicar, ¿sí? Argumentar, ¿para qué? Para convencer a la otra persona de que nuestra postura es la mejor. Ahora, vamos a empezar con el concepto básico de lógica. ¿Sí? Me puse acá. ¿Sí? ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia que estudia el pensamiento. ¿Sí? No tiene un objeto de estudio real. No tiene como objeto de estudio algo que yo pueda ver, tocar. ¿Sí? Sino que estudia el pensamiento. Yo le puse los ejemplos del libro. Perro es un concepto. Napoleón ganó la batalla de Marengo es un concepto. ¿Sí? Es un juicio en realidad. ¿Sí? 1753 no es divisible por 19. ¿Sí? Es otra afirmación. Acá tenemos tres expresiones. ¿Sí? Las tres, tanto perro como 1753 no es divisible 19, son expresiones de pensamiento. Es algo que yo pensé, es algo que yo, ¿sí?, tenía dentro de mi cabeza y lo expreso a través de palabras. Ahora, perro, Napoleón, ¿sí?, el ejemplo de la divisibilidad, son tres pensamientos distintos. Perro es un concepto. Cuando yo le digo a ustedes perro, ¿ustedes en qué piensan? Piensan en el animal, pero cada uno de nosotros va a pensar en un animal distinto. Generalmente lo relacionamos con algo de nuestra vida, ¿sí? Yo voy a pensar en mi perrito y cada uno de ustedes en su perrito, que tienen características generales, van a tener 4 patas, hocico, las orejitas, por eso se llaman conceptos, ¿sí? Que lo vamos a analizar bien en la unidad 3. El segundo, Napoleón ganó la batalla de Marengo, sí, es un juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy afirmando. Yo estoy diciendo, Napoleón ganó esa batalla. ¿Sí? Pero pienso en un hecho histórico, en algo que sucedió. El último, 1753, no es divisible por 19, sí, es un razonamiento. ¿Sí? Porque yo en ese caso pienso, ¿sí?, en el porqué de la igualdad. ¿Por qué 1753 no es divisible a 19? Porque es un número que no es múltiplo. ¿Sí? No importa la razón. A lo que nos va a nosotros acá es que cuando nosotros pensamos en un perro, pensamos en un concepto. Cuando afirmamos un hecho histórico, ¿sí?, hacemos un juicio, pero en base a algo que sucedió. Un razonamiento, en cambio, sí es un análisis de la estructura. Yo empiezo a pensar en el porqué de algo. Ahora, si yo no tengo en cuenta que yo las pensé, que es una actividad mental que yo realizo, ¿cuáles son las palabras que yo utilizo para poder expresar mi juicio o mi pensamiento? ¿Sí? Que todas las palabras que yo digo me las represento mentalmente, ¿sí? Me quedan solamente las estructuras. Y la estructura es lo que nosotros vamos a estudiar acá en lógica. Todas las personas, todos pensamos lógicamente, todos analizamos lógicamente, ¿sí? Inclusive, vamos a ver ya en el último capítulo, que muchas veces pensamos que es lógico, pero en realidad no es lógico. Pero ustedes pónganse a analizar que hasta los niños, cuando son muy chiquitos, le empiezan a preguntar a ustedes el por qué, y están realizando este pensamiento lógico. Ahora bien, la lógica que estudia, ¿qué es el pensamiento? No. La lógica no estudia qué es el pensamiento, ¿sí? La lógica que estudia cómo es la forma o cómo es la estructura del pensamiento, que no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento? Lo estudia la filosofía, ¿sí? La filosofía es la que se encarga de todo eso. La lógica estudia cuál es la forma o cuál es la estructura que tiene un pensamiento. Ahora, ¿cómo se relaciona con las demás ciencias? Esto fue una pelea y es una pelea, inclusive hasta el día de hoy. Lógica y ciencias tienen en su libro. ¿Cómo la lógica estudia el pensamiento? Es considerada la ciencia de las ciencias. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque todas las demás ciencias, biología, matemática, física, química, tienen un objeto de estudio particular, pero todas ellas necesitan del pensamiento lógico, es decir, de las estructuras básicas para poder determinar, ¿sí?, o poder aplicarla a su objeto de estudio. Por eso se considera la ciencia de las ciencias, ¿sí? En varios múltiples de años anteriores he visto que preguntó esto, tipo, la lógica es la ciencia de las ciencias, la ciencia del pensamiento, ¿sí? Suelen preguntar eso, así que ténganlo marcadito en su libro, ¿bien? Vamos con la primera. La lógica está constituida por pensamientos, pero no estudia qué es el pensamiento, ¿sí? ¿Qué estudia? Estudia cómo se van relacionando las estructuras dentro de un pensamiento. Yo le puse ahí, el pensamiento lógico es un pensamiento de segundo grado. Su objeto de estudio son los pensamientos. El objeto de estudio de la lógica es el pensamiento. El problema es que el pensamiento no es algo que yo voy por la calle y lo encuentro, no es algo que puedo ver, que puedo palpar. Por ende, ¿qué estudia? Estudia las relaciones, que solamente son mentales, solamente ocurren dentro de la mente de la persona. ¿Cómo nosotros lo expresamos? A través de palabras. Cada ciencia tiene su propio objeto de estudio, ¿sí? Pero todas recurren al pensamiento lógico, ¿sí? Aunque ninguna de ellas le estudie específicamente. Ahora, en cuanto a lo que estudia la lógica es estructura, yo le puse ahí, todo pensamiento es la unidad de una multiplicidad. ¿A qué se refiere con esto? Fíjense el ejemplo. Napoleón ganó la batalla de Marengo. Y usted va a decir, ay, sí, profe, tiene sentido. Pero para poder entender esta afirmación, ustedes tienen que saber quién fue Napoleón, primero, qué significa ganar, qué es una batalla y a qué se refiere con Marengo. Ahora, cuando ustedes escucharon la frase al inicio, cuando yo inicié, que decía, Napoleón ganó la batalla de Marengo, automáticamente ustedes dijeron, ay, sí, muchos sabrán de Napoleón, otros no. Pero en general, tenemos una idea de quién fue Napoleón, sabemos qué significa ganar, sabemos que es una batalla, y cuando decimos de Marengo nos imaginamos que refiere a un lugar específico. ¿Sí? Ahora, todos ustedes se pusieron a analizar qué significa ganar, qué significa batalla, no, es algo que nosotros hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Lo hacemos, obvio que sí lo hacemos, pero nuestro cerebro, sí, automáticamente toma atajos en donde nos lleva directamente al resultado. ¿Nosotros qué vamos a tratar de determinar ahora? Esos atajos, ¿sí? Cualquier estructura es una relación entre un todo y sus elementos, eso en todos lados. Todas las ciencias proponen establecer relaciones entre los objetos, ¿sí? Pero la lógica es lo que termina aunando, en cierto punto, todas ellas. Yo les puse ahí los dos conceptitos, lo que es lógica formal y lo que es lógica aplicada, ¿sí? Por las moscas les preguntan en el múltiple, nada más. La lógica formal estudia las estructuras fundamentales del pensamiento, que es lo que nosotros vamos a analizar ahora. La lógica aplicada, en cambio, estudia la estructura metódica de pensamientos científicos. La lógica aplicada sería los principios de la lógica formal, pero aplicadas en ciencias específicas. ¿Cómo la lógica se aplica en matemáticas? ¿Cómo la lógica se aplica en biología? ¿Cómo la lógica se aplica en física? Eso sería aplicada. ¿Bien? Galileo, ¿sí? Ahí le puse la fotito, decía que el arte de tocar el órgano le interesaba solamente al organista, no a la persona que construye el instrumento. ¿Sí? A mí no me funcionaba la computadora. A mí quería que funcione mi computadora. No me importaba todo el proceso que él realizaba para poder arreglar. ¿Sí? El muchacho que arregló la computadora me explicaba y yo no entendía nada. ¿Sí? Que el Windows, que la placa, no entiendo nada. Y eso es lo que planteaba Galileo. Galileo decía, ¿sí? El arte de tocar el órgano le interesa al organista, a la persona que lo toca, el que utiliza el instrumento, no al que lo crea.
¿sí? Entonces, ¿la lógica enseña a razonar? No, no nos enseña a razonar. ¿Sí? No es que porque ustedes tuvieron lógica ahora van a saber razonar, no es así. Es una ciencia teórica, ¿sí? Que nos enseña a nosotros la relación que existe entre pensamientos, ¿sí? La lógica es la ciencia que estudia los pensamientos. Las ciencias particulares, voy a poner una coma, no hagas, las ciencias particulares no enseñan lo que es el pensamiento. Biología le enseña a seres vivos. Las matemáticas le enseñan números y la aplicación de los números, pero no le enseñan lógica, ¿sí? Por eso dice, ninguna ciencia presupone la ciencia de la lógica, ¿sí? Lo que toda ciencia presupone es el hecho lógico, ¿sí? Lo que en cada ciencia ya se considera como una verdad. 1 más 1 es 2, 2 por 2 es 4, ¿sí? Nosotros ya lo aprendemos así con las tablas. ¿Alguno se puso a analizar por qué, de dónde sale? No, ¿sí? Porque ya son lógicas aplicadas. Ahora, solo en la actualidad, ¿sí? Los hombres de ciencias, los filósofos, los sociólogos, los matemáticos, los físicos, aclaran el hecho lógico implicado en sus investigaciones, ¿sí? Y al querer hacerlo se han convertido muchos de ellos en lógicos. Hoy por hoy, y yo creo que tiene que ver mucho con la implementación de la tecnología o la globalización, las personas tenemos mucho interés en saber por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Sí? Pasó mucho con las vacunas del COVID. ¿De dónde vienen? ¿Quién las hizo? ¿Qué contiene? ¿Qué efectos tiene? Entonces, las personas encargadas de realizar las vacunas, ¿qué hicieron? No solamente dijeron, yo soy, ¿sí? Químico, hago tal cosa. Directamente empezaron a explicar, ¿sí? Lógicamente de dónde proviene. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se relaciona la lógica con la psicología? Lógica y psicología fue una discusión de mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento, dijimos que la lógica estudia el pensamiento. El pensamiento se da en la psiquis, se da en la mente de la persona. Entonces, la psicología, que es la ciencia que estudia, ¿sí? La psiquis, ¿qué hace? Dice que la lógica depende de ella, ¿sí? Como que la lógica es una simple rama dentro de la psicología. A esa corriente se la llama psicologismo, ¿sí? Es una corriente que sostiene que la lógica, ¿sí? Depende de la psicología. No hay pensamientos no pensados por nadie. Siempre es alguien el que piensa. Y los que piensan lo hacen de acuerdo a las leyes del espíritu humano. Si es que la lógica estudia el pensamiento y el pensamiento solamente se da en la mente humana, ¿sí? En la psiquis humana, y la psiquis estudiado por la psicología, entonces la lógica depende de la psicología. Esa es la razón que utilizan ellos. Ahora, si la ley de la lógica se impone a todos, ¿sí? Eso no prueba que sean leyes universales o leyes eternas. Hay un espíritu humano que las piensa. Por eso hay leyes de la lógica, ¿sí? Ahí aparecen dos autores que yo le puse. Por un lado, Descartes, que es el precursor del psicologismo contemporáneo. Él dice, no me atrevo a decir que Dios no pueda hacer una montaña sin valle. Tampoco me atrevo a decir que 1 y 2 no sean 3, sino que me ha dado el alma hecha de manera que no puedo concederlo de otra manera. ¿Qué plantea Descartes? Con palabras muy complicadas, ¿sí? Yo no puedo decir que Dios no existe, porque no tengo pruebas de que así sea, pero tampoco tengo pruebas de que no exista, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es que me han dado un alma, dice, hecha de manera tal que no puedo concederlo de otra manera, ¿sí? En cambio, Leibniz decía, eso no me satisface, porque lo que implica contradicción es imposible. Yo no puedo decir, Dios existe porque no se puede probar que no existe. O decir, Dios no existe porque no puedo probar que existe. ¿Sí? Lo vamos a ver en falacias más en profundidad. Pero fíjense, ¿sí? Que él planteaba, que es el precursor del psicologismo contemporáneo, basándose de que la lógica depende de la psicología porque es algo que nosotros pensamos en general. Ahora, hay posiciones en contra, ¿sí? 2 puntos básicos. El primero, la psicología carece de rigor.
¿sí? Nosotros no podemos poner a la psicología como base de una ciencia, como la lógica, ¿sí? Que es tan estructurada, ¿sí? No tiene el rigor científico necesario, ¿sí? Si bien la psicología tiene sus reglas básicas, ¿sí? Ustedes van a ver que como estudia la psiquis humana y la psiquis de cada uno de nosotros es totalmente distinta, sí no puede crear una ciencia totalmente rigurosa. Y por el otro, que la psicología es una ciencia natural. ¿Qué implica que sea una ciencia natural? Que observa hechos y saca conclusiones, ¿sí? Hay muchos que estudian, por ejemplo, a los psicópatas, muchos psicólogos que estudian, o sociólogos que estudian a los psicópatas. ¿Qué hacen? Estudian o analizan a un montón de personas que están diagnosticadas como psicópatas. ¿Para hacer qué? Para ver cuáles son las características en común que tienen y en base a eso hacen su teoría. O sea, observa hechos y saca conclusiones. La lógica no es así. La lógica es verdad o se demuestra a priori sin necesidad de demostración. Son como verdades verdaderas, verdades eternas, verdades universales. ¿Sí? El logicismo, por su parte, ¿sí? Que es la corriente que considera que la lógica es autónoma o independiente, dice, las leyes de la lógica son de validez absoluta. Solo se piensa obedeciendo las leyes lógicas. Leibniz dice, la verdad de la razón, sí, son universales, es decir, son válidas para todos. Punto. Y dice, la inteligencia posible tiene que pensar de acuerdo a las leyes de la lógica, que son verdaderas, eternas, y que constituyen un punto fijo. Si todas las personas utilizamos esto como verdades verdaderas o como puntos básicos, vamos a tener como una base a partir de la cual trabajamos. Pero tenemos una base ya lógica, ¿sí? Por eso dice que las leyes de la lógica son forzosas, ¿sí? Porque a todos se nos aplica por igual, independientemente de qué ciencia estudie, ¿sí? O de qué realice. Ahora, también se relaciona con la psicología, ¿sí? Con la sociología. ¿Qué es la sociología? Yo le puse un pequeño concepto. Es una ciencia que trata, ¿sí? De estudiar, digamos, las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas. La sociología estudia, ¿sí? El comportamiento de las personas en sociedad, ¿sí? Los sociólogos también, ¿sí? Trataron de analizar la lógica y trataron de demostrar que las leyes eternas de la lógica son en realidad el resultado de la coacción del grupo social sobre el individuo. Es decir, estas leyes, ¿sí? Que se consideran eternas según Leibniz, en realidad son el resultado de que un grupo social dijeron, esto van a ser leyes eternas. ¿Sí? En los pueblos primitivos, ¿sí? Se observaba lo que existía la mentalidad prelógica, ¿sí? Y yo le puse ahí el ejemplo, ¿sí? La distancia entre A y B sería lo mismo que entre B y A. Antes se solía decir que si yo voy hasta el puente Chaco Corrientes, ¿sí? Queda una distancia y del puente Chaco Corrientes hasta mi casa es otra distancia. Y no se discutía. ¿Por qué? Porque se tenía una mentalidad prelógica. No se tenía todo este conocimiento que nosotros hoy tenemos. Hay una falacia que siempre se aplica en estos casos, que vos decís, vení a mi casa, amiga, y te dice, no, a vos te queda más cerca. No, a vos te queda más cerca, vení. Pero si están a la misma distancia, no le queda más cerca a una y a otra. ¿Sí? Vos podés justificar de otra manera. Mira, yo me tengo que tomar colectivo y vos podés venir en auto. Ese es otro tema. Pero en principio solemos utilizar esta falacia de, si a vos te queda más cerca, vení. O a mí me queda más cerca, voy. Pero en realidad la distancia sigue siendo la misma. ¿Sí? Por eso dice, la distancia entre A y B es la misma que entre B y A. Pero para los pueblos primitivos no era así. ¿Sí? No sé quién levantó la mano. Florencia, ahí la activo para... Dale, Disculpe, profe, buen día, ¿cómo está? ¿cómo anda? Bien, usted le consulto, por ejemplo, que ahí dice, para nosotros la distancia entre A y B es la misma que entre B y A. Para los pueblos primitivos podría decir que no es ilógico pensar que no. Por ejemplo,
si en aquellos tiempos se pensaba de que la distancia de ida no es la misma que la distancia de vuelta, puede ser por ese tipo de que cuando nosotros viajamos, tipo vamos a un lugar, se nos hace más largo el viaje que cuando es de vuelta. ¿Se basa en eso? Sí, señorita. Ah, bueno, perfecto. Esa es una mentalidad prelógica que nosotros tenemos, que no nos ponemos a pensar lógicamente o sería objetivamente lo que sucede, sino lo que nosotros sentimos. Ajá, Yo perfecto. sentí que el viaje era más corto, yo sentí que el viaje era más largo, pero en realidad la distancia es la misma. Lógicamente no tiene sentido decir que fue más largo la vuelta o más largo la ida. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, perfecto. Gracias. De nada. Fíjense que la mentalidad prelógica, ¿sí? No se razona en base a criterios objetivos, sino que se hace en base a criterios subjetivos o arbitrarios, que es lo que recién comentaba Florencia, ¿sí? La mentalidad prelógica se basa en lo que uno sintió, en lo que uno cree, en lo que a uno le parece, ¿sí? No en base a lo que efectivamente sucede, ¿sí? Dice, la mentalidad prelógica admite que un hombre pueda estar en dos lugares, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Tiene cierta semejanza con la mentalidad del hombre que sueña. Por eso les puse los ejemplos, ¿sí? En la caricatura dice, ¿sabés que yo puedo estar en dos lugares al mismo tiempo? Es imposible. Lógicamente es imposible. ¿Sí? ¿Querés que te demuestre? Y se pone a leer. ¿Sí? Eso es una falacia, por ejemplo. Pero es una manera de demostrar, ¿sí? ¿A qué se refiere con esta mentalidad prelógica? O la del hombre que sueña, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes soñaron? Yo le puse el superhéroe porque es un clásico, pero ¿cuántas veces ustedes están soñando cosas que mientras están en el sueño tiene como que es muy obvio, tiene lógica, pero cuando se despiertan dice, qué pavada soñé, ¿sí? Esa es la mentalidad prelógica, ¿sí? Que se manejaba anteriormente. Ahora, la corriente sociologista, ¿sí? Considera que el pensamiento y las leyes del pensamiento dependen del grupo social, ¿sí? El grupo social es el que impone cuáles son las normas de conducta y cuáles son las leyes a través de la cual el grupo social tiene que pensar, ¿sí? Hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿sí? Que en este sentido tiene lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos en base a lo que aprendemos. Y lo que aprendemos lo hacemos en base a nuestro grupo social, ¿sí? Principalmente el grupo familiar y después los grupos secundarios, la escuela, el colegio, amigos, ¿sí? El grupo social, para poder mantener su cohesión o su unión, por decir así, ¿sí? No solo impone ciertas ideas que comparten entre ellas, sino que también ciertas normas a las cuales se deben sujetar los miembros de esa comunidad o de ese grupo social, por lo cual comparten cierto pensamiento, ¿sí? Ellos plantean que las leyes de la lógica no son universales, ¿sí? Sino que son leyes que ese grupo social específico va forjando a través del tiempo, siempre y cuando sean eficaces para seguir manteniendo la cohesión del grupo social, ¿sí? No me voy a meter en política ni en religión, pero es muy común lo del pensamiento religioso, ¿sí? La mayoría son católicos. En mi caso soy católica. ¿Qué sucede? En Semana Santa no se come carne. No hay ninguna prueba de que te muero o te pase algo si comes carne, pero yo por las dudas no la como. ¿Sí? No sucede. Es pensamiento lógico, tipo si comes carne, no. Está basado en creencias. ¿Qué son las creencias? Son aquellas afirmaciones que yo considero como verdaderas. Esa es una creencia. Por eso cuando en la iglesia rezamos, decimos, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? Hacemos el credo. Ahí yo estoy diciendo, yo creo que esa es una verdad verdadera, independientemente de la lógica. La lógica no me dice que exista Dios, no pudo demostrar que Dios existe, tampoco pudo demostrar que no. Y ante la duda yo creo, pero eso depende de cada uno. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende? Y ahí vamos al grupo social. Si vos fuiste criado en un grupo social que cree en esto, vos también vas a creer. En cambio, si fuiste criado en uno que no cree, no crees. ¿Sí? A eso refiere, ¿sí? La
sociología, o esta corriente sociologista. Claude, por su parte, que es un lógico francés, decía, el pensamiento verdadero es el susceptible de convertirse en una creencia común de todos los espíritus. ¿Qué dijimos que era creencia recién? Una verdad que yo la afirmo como verdadera, o una afirmación que yo afirmo como verdadera. Globos decía, el pensamiento verdadero es el que se convierte en creencia común para todos. Por eso dice, el hombre piensa de acuerdo con las leyes con que piensa, ¿sí? Porque es integrante de un grupo social y no porque las leyes sean eternas específicamente, ¿sí? Los sociólogos sostienen que la verdad siempre va a ser intersubjetiva, ¿sí? Y no subjetiva. ¿Qué significa? Para los sociologistas, la verdad va a depender del grupo social, ¿sí? Ejemplo básico. Para los que son de Boca, Boca es lo mejor. Para los que son de River, River es lo mejor. Para los que son de Racing, Racing es el mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la creencia. Entonces es intersubjetiva. No es una verdad absoluta total. ¿Sí? Esto respecto con la sociología. Después tienen su relación con las matemáticas. ¿Sí? Hay tres concepciones que yo le puse acá abajo. Que la matemática es un capítulo dentro de la lógica, que la lógica y la matemática son una sola disciplina, o la tercera posición, que la lógica es un capítulo dentro de las matemáticas. ¿Sí? Las tres posturas, las tres concepciones, digamos. ¿Qué sucede acá? Algunos coinciden en que hay una cierta afinidad entre lógica y matemática, particularmente porque son estructuras formales. Fíjense que ambos estudian estructuras abstractas, ¿sí? Ambos estudian algo que está en el pensamiento, ¿sí? Pero acá aparece Russell, ¿sí? Bertrand, que dice, hay una imposibilidad en distinguir entre matemáticas y lógica, ¿sí? Y insiste en dos coincidencias. Ninguna se refiere a nada, ¿sí? Ni a cosas, ni a propiedades de cosas, y a ninguna de las dos le interesa el contenido en sí mismo. Lo que le interesa es demostrar la relación forzada que existe o forzosa que existe. A la lógica no le importa el contenido en sí, le importa que las estructuras estén bien ordenadas. A la matemática también. Si a la matemática no le importa el caso problemático, le importa que esté resuelto de manera lógica o acorde a sus estructuras. Por eso es que habla a mostrar forzadamente la relación que existen entre ellos. ¿Sí? Ahí le da el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Sí? La estructura lógica está bien. La primera afirmación es verdadera, todos los hombres son mortales. La segunda, Sócrates es mortal. ¿Sí? Y la última, por lo tanto, por conclusión, Sócrates también es mortal. Ahí vemos la relación. No importa si dice Sócrates, Pedro, Juan, María. ¿Sí? Se refiere a la estructura específica del pensamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La lógica estudia las relaciones llamadas pensamientos. No se olviden de esto. La lógica estudia las relaciones llamadas pensamientos, es decir, estudia pensamientos. Las matemáticas, en cambio, ¿sí? Es una ciencia que estudia las relaciones abstractas formales. ¿Sí? Es decir, no se refiere, ¿sí? A una cosa particular. Van a decir, bueno, estudia números. Sí, pero en realidad estudia la relación que existe entre lo que representan los números, no el número en sí mismo. ¿Sí? Por eso dice, las demás ciencias también estudian relaciones, pero sin prescindir de su objeto. ¿Sí? La biología estudia los seres vivos. ¿Sí? La física, cada uno tiene su propio objeto de estudio. Aplica leyes lógicas, sí, pero teniendo en cuenta su objeto. Por eso la diferencia, la lógica estudia el pensamiento, investigando cuál es la estructura, y la matemática estudia las relaciones, independientemente del pensamiento. ¿Sí? Entonces, para que sea más fácil, la lógica estudia el pensamiento. Punto. Ese es su objeto de estudio. La estructura del pensamiento particularmente. La matemática estudia las relaciones abstractas formales, es decir, estudia las relaciones que se dan entre números en este caso. ¿Sí, Flor? Disculpe, profe. Yo sí quiero hablar de definir la lógica, yo puedo decir sí que estudia las relaciones llamadas pensamiento. Yo no puedo explicarlo con otras palabras. Pero para dar un ejemplo de eso, como usted decía hoy,
para dar un ejemplo de que la lógica estudia las relaciones llamadas pensamiento, es como que yo diga Alfonsín y que yo automáticamente yo digo Alfonsín y lo relaciono con el 83, que él ganó las elecciones, lo que fueron los hechos principales de su gobierno, y así es como voy conectando a ese tipo, a eso se refiere cuando habla, estudia las relaciones. Sí, a eso refiere. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver específicamente en la unidad 3, vamos a ver cómo explica con los conceptos. ¿Vieron recién el ejemplo de Napoleón? Sí, Ustedes sí. dicen Alfonsín y tienen que saber quién era Alfonsín. Todos automáticamente pensamos en Raúl, digamos. Es lo más obvio. Sí, pero hay otros Alfonsín. Claro, El sí, sí. hijo, por ejemplo, que no es lo mismo que el padre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí vamos a empezar en la unidad 3 a hablar de lo que son los conceptos y las definiciones, justamente de cada uno de esos. Pero sí, lo que te va a estudiar principalmente la lógica es lo que ustedes vieron en historia. Supongo que en historia están estudiando con línea del tiempo. Sí, sí. Mucho más fácil. Vieron que cuando estudian con línea del tiempo parece una novela. Pasó esto y por eso pasó esto y como consecuencia de eso pasó esto. Y así sucesivamente. Esas relaciones que ustedes van haciendo es la lógica. ¿Se Perfecto. entiende? Gracias, sí, sí. Perfecto. Ahora, hay una posición totalmente extrema, ¿sí? Que dice que la matemática estudia simples signos trazados sobre un papel, que no significan nada. Sí, esta es la posición totalmente extrema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideran que las matemáticas en realidad estudian los números escritos en un papel, que es el pensamiento básico que tenemos de matemáticas, principalmente toda aquella persona que no nos gusta. ¿Sí? Que me lo ha dicho mi hija varias veces, ¿por qué tengo que saber restar? ¿Para qué tengo que dividir por 2 cifras? ¿En qué me va a servir dividir por 2 cifras? A más de uno nos habrá pasado. Sí, esta es la posición totalmente extrema. ¿Sí? Ahora, la matemática no trabaja solamente con formas vacías. ¿Sí? Es una ciencia de relaciones numéricas y dice, si prescinde hasta de esa referencia, ¿sí? Va a dejar de ser matemática y va a pasar a ser lógica, porque va a estudiar solamente la estructura del pensamiento. Ahí lo de la diferencia que habíamos dicho antes, estudia las relaciones referidas a los números o a cantidades, que nosotros en el análisis en general, cuando usamos las matemáticas, ¿qué hacemos? A esos números los relacionamos con algo, ¿sí? Yo quiero comprar 2 papas fritas, cada papa frita sale tanto, entonces utilizo los números, ¿sí? Para multiplicar y para saber, o sumar, para saber cuánto me va a salir el total. Lo relacionamos con algo particular, no es como en la lógica que no lo relacionamos con algo en sí, sino que estudia la estructura puramente. De igual modo, tenemos acá a nuestro señor Russell, que escribió 2 trabajos, que él es el que se preocupaba por saber la diferencia entre lógica y matemática. Entonces él escribió un trabajo que llamaba ¿Cómo llegar a ser matemático?, que es el arte de calcular. Y el otro era ¿Cómo llegar a ser lógico?, el arte de inferir. ¿Qué es inferir? Inferir es relacionar un pensamiento con otro. ¿Sí? Eso es inferir. Relacionar un pensamiento con otro pensamiento. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Fred, ¿sí? Que era un matemático y lógico, ¿sí? Él advirtió que había peligros en si es que yo dividía o separaba totalmente la lógica de las matemáticas. Y dice, primero, las matemáticas, al encontrar expresiones como conceptos, juicios y relación, dicen metafísica san non leguntur. Es decir, son metafísicos, no se leen. En cambio, dice el filósofo, al ver una fórmula, matemática esclava, matemáticas sun non leguntur. Las matemáticas no se leen. A más de uno nos habrá pasado y le va a pasar a ustedes ahora cuando ingresen y cursen economía política, que les van a dar un montón de fórmulas, de números que te van a dar fórmulas. Aunque parezca en derecho damos matemáticas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, fórmulas, todos, ¿sí? Se van a encontrar de una en economía política ya con eso, después en derecho a las obligaciones, después en derecho de daños, que tenemos un montón de fórmulas, ¿sí? Que uno dice voy a estudiar derecho para no tener números y tenemos números. Pero sí que plantea, lo que plantea Frege es, yo no puedo separar totalmente, decir, los metafísicos, sí, son cosas metafísicas, no se leen, no me importan. O al revés, son matemáticas, no se leen todo, ¿sí? Se tiene que leer y leer acá en el punto de estudiar, ¿sí?
Entonces, yo no puedo separar totalmente la lógica de las matemáticas, ¿sí? Tienen esta relación que es la que habíamos hablado en el inicio. Ahora bien, el antimatematismo, ¿sí? Los que están en contra de las matemáticas, en ciertos filósofos, ¿sí? O el antimetafisicismo, sería ante el metafísica, la lógica sería metafísica, de otros matemáticos, se debe a ese no hay que leer al que se refería, porque decía, no hay números, no hay algo referido específicamente. Entonces, ¿cómo yo lo estudio? ¿Sí? Nos pasa muchísimo a nosotros, por ejemplo, en lógica. ¿Cómo estudio, cómo encaro estudiar esta materia? ¿Sí? Y no tengo que leer, no tengo que ver cómo estudio, por ejemplo, matemáticas, más que practicando fórmulas, ¿sí? Aritmética, practicando, no hay otra manera, ¿sí? Era que el método de estudiar historia que les va a pasar ahora a ustedes, historia la estudian de una manera, humanos estudian de otra manera, lógica lo van a estudiar de otra manera, con otras herramientas, por el simple hecho de que son distintas ciencias y requieren, ¿sí?, de una técnica distinta para estudiar. En historia con la línea del tiempo es un golazo, pero esa línea del tiempo no la pueden crear acá, ¿sí? Porque acá no hay una relación, ¿sí?, de tiempo, temporal, digamos, ¿sí? Los matemáticos, en esta actitud anti-metafísica, declararon que es necesario tener el coraje y hasta la presuntuosidad de decir que la única metafísica de las matemáticas son las matemáticas mismas, como ellas mismas son su propia técnica y su propia estética. Eso decía Joe. ¿Sí? Es como que las matemáticas son solas, únicas y totalmente separadas del resto. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo las consideramos hoy? Como una ciencia distinta, ¿sí? Pero la lógica siempre va a estar presente. Ahora, tenemos el problema de lógica y gramática, ¿sí? Y esta creo que es la más importante. ¿Por qué? Usé los ejemplos del libro. Mañana serán jueves, ¿sí? O decir, hoy llueve, por lo tanto todavía no son las 2 de la tarde. En ambos casos, ¿sí?, nosotros nos damos cuenta que está mal expresado, ¿sí? Hay una mala expresión. En el primer caso, mañana serán jueves, ¿sí? Estamos violando las reglas sintácticas, que es la relación que tiene que existir entre las palabras en una oración. Es decir, estamos violando las reglas de la gramática. En cambio, en el segundo, hoy llueve, por lo tanto, todavía no son las 2 de la tarde, se respetan las reglas de la gramática, porque está bien redactado, digamos. ¿Cuál es el problema? Que se violan las reglas del razonamiento. ¿Qué relación tiene? Hoy llueve, por lo tanto, no son todavía las 2 de la tarde o las 2 de la mañana. No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros vamos a analizar la diferencia. Cuando nosotros hablamos de reglas sintácticas o reglas de gramática, se aplican las reglas en la formación de oraciones, que es lo que nosotros estudiamos en la escuela, ¿sí? Cuarto, quinto grado nos enseñan las reglas, ¿sí? Las oraciones inician con una mayúscula, terminan en un punto, tienen un sujeto, una cópula, un predicado, que es lo que nosotros estudiamos. En cambio, ¿sí?, el razonamiento, acá nosotros cumplimos con la regla de la gramática, pero no era el razonamiento, que rige en el paso de una oración a otra, o de un pensamiento a otro. Acá no hay relación entre una y otra. Entonces dice, según los lógicos contemporáneos, la única tarea de la filosofía es estudiar las reglas de la formación y la transformación de oraciones. La otra, con quien la engaña. Y ahí es cuando yo quedé como, o sea, yo gramáticamente yo creía que estaba bien, o sea, mi oración estaba bien formulada, lógicamente para mí también, pero como el significado que yo le daba era distinto al que le daba a la otra persona, no se entendía qué es lo que yo quería decir. Por eso es que el contexto social también es muy importante. Bien. Señorita Dalila. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenos días. Profe, una pregunta, ¿qué es lo que era que estudiaba la gramática? Porque esa parte no entendí muy bien. O sea, ¿a qué se refiere? Mira.
paso para acá arriba. ¿Sí? La gramática, ¿sí? Estudia las reglas de la formación de las oraciones. ¿Cuál es la estructura que tiene que tener una oración, ¿sí? Para estar correctamente expresada? ¿Sí? Es lo que nosotros estudiamos generalmente en la escuela. ¿Sí? Vieron que cuando ustedes iban a cuarto o quinto grado más o menos le decían, las oraciones comienzan con mayúscula, ¿sí? Tienen que tener el sujeto y el predicado. Puede ser sujeto tácito o sujeto expreso. ¿Se acuerdan que le hacían dividir las oraciones en dos partes? Marcar el sujeto, marcar. Esas son las reglas que nosotros, ¿sí? Aprendemos. Y esas son las reglas de la gramática. ¿Cuál es el tema? Que todo pensamiento sí o sí se tiene que expresar a través de palabras. Sí o sí, no hay otra manera de expresar, salvo, bueno, tener así, buenos signos, sí, pero se tiene que expresar a través del lenguaje, sí o sí. Y la gramática va a estudiar esas reglas del lenguaje. ¿Bien? Ahí, Lautaro, dígame. No, le quería preguntar por la siguiente diapositiva, ¿qué es el Círculo de Viena? El Círculo de Viena era simplemente una corriente o un grupo de autores, digamos, ¿sí? Que buscaban coincidir respecto a ciertos pensamientos, ¿sí? Generalmente en esta época principalmente, ¿sí? En las últimas décadas se constituyó lo que era el Círculo de Viena, pero generalmente los filósofos, los sociólogos se unen, ¿sí? Unos y otros a fin de poder como intercambiar ideas y ponerse de acuerdo sobre ciertas posturas en general. Una de las más importantes que ustedes la van a conocer es lo de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, de sociología, ¿sí? Que es la que estudia el pensamiento actual hoy de los sociólogos, que creó la teoría del hombre masa, ¿sí? O de la influencia de los medios de comunicación en la formación de la personalidad. El Círculo de Viena es simplemente eso, ¿sí? Un conjunto de digamos, ¿sí? El estudio de la lógica con relación a la gramática. Yo no creo, a eso le iba a plantear, por eso lo había marcado en negro. Le puede preguntar, ¿sí? Cosas como esto, por ejemplo. La regla de la formación le corresponde a la gramática, la regla de transformación le corresponde a, por ejemplo, que le pongan en el múltiple. En lógica, la regla de la formación le corresponde a, y ahí te da opción A, gramática, opción B, lógica, opción C, matemática, opción D, sintáctica. Ese tipo de cuestiones que yo le digo que vayan como marcándolo particularmente, ¿sí? O por ejemplo, ¿sí? A la gramática le corresponde estudiar las reglas de formación, transformación, escritura, lenguaje. Acuérdense que no necesariamente las opciones van a estar relacionadas con el texto, simplemente pueden ser palabras, ¿sí? Que estén en general. Por eso es que acá le puse lo de Carnap. ¿Por qué? Porque le puede poner, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes autores, ¿sí? Formaba parte del Círculo de Viena? Y le pone Kant, que estuvimos hablando de él, Aristóteles, que estuvimos hablando de él, si Russell, que estuvimos hablando de él, Carnap, que estuvimos hablando de él. En el libro solamente nombra que Carnap es parte de ese grupo. Por lo cual ustedes marquen en su archivo como estén estudiando, ¿sí? Y relaciónenlo. El examen múltiple suele ser así. No es muy rebuscado, no es muy puntilloso en el sentido de que les va a hacer analizar algo, pero sí es puntilloso con respecto a este tipo de relaciones, ¿sí? Porque se considera más fácil en realidad. Ustedes, lo mismo que en historia, por ejemplo, ¿sí? En historia tienen que acordarse si hay porcentajes, si hay años, ¿sí? Ir marcándolo porque generalmente suelen hacer así los múltiples. Lo mismo que en derechos humanos. En derechos humanos, ustedes vieron que tienen muchísima clasificación de derechos, subderechos, o que tienen, bueno, los derechos de primera generación, segunda generación, habla de los DESC,
los derechos económicos, sociales y culturales, cuáles forman parte de los DEX, o tienen muchos cuadros, ¿sí? En donde les muestra, por ejemplo, derecho a la salud incluye derecho a la integridad sexual, derecho... Ese tipo de detalles son los que por ahí ingresan, ¿sí? En los múltiple choice. No son tan profundos, por decir así, ¿sí? Son por ahí como más estructuras generales. Por eso es que le decía que al estudiar esto, por ejemplo, yo les recomiendo que vayan armando lógica, la parte general, y bueno, se relaciona con matemáticas de esta manera, con sociología de esta manera, y resalten quiénes son los autores que aparecen cada uno de ellos, ¿sí? Mi recomendación. Ustedes pueden estudiar como quieran, son todos grandes, ¿sí? Ahora, porque el mate. La conclusión a la que se llega es que, dice, la gramática y la lógica tienen características totalmente distintas. La gramática se refiere a expresiones lingüísticas, la lógica al significado o a la estructura de los pensamientos o proposiciones. Las proposiciones, chicos, son afirmaciones, ¿sí? Pero en oposición, el desarrollo de la lógica moderna mostró que las reglas de la inferencia, ¿sí?, pueden ser expresadas de una manera puramente formal, es decir, sin referencia al significado. ¿A qué refiere con esto? La lógica moderna ha demostrado que nosotros podemos demostrar las reglas de la lógica a través de símbolos, ¿sí? Que lo vamos a ver, algunos vamos a ver más adelante. No es necesario que ustedes estudien esto y que se sepa. Bien, simplemente con esto quedan. La oposición al desarrollo de la lógica moderna mostró que las reglas de la inferencia, o sea, de las relaciones, pueden ser expresadas de manera puramente formal, ¿sí? A través de lo que nosotros decíamos fórmulas. A más B igual a C, por ejemplo, que es una de las grandes fórmulas que nosotros utilizamos. A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Eso, por ejemplo, es una fórmula que nosotros utilizamos, independientemente del contenido. La vamos a ver más adelante, ¿eh? Así que no se asusten con esto. Dice después, los representantes ortodoxos, o los más cerrados del Círculo de Viena, insisten en esta posición, que quiere excluir de la lógica toda intervención del significado de la palabra, ¿sí? Pero él mismo termina por aceptar, siguiendo a los lógicos contemporáneos de la Escuela de Varsovia, que no se podría, en la construcción de un sistema lógico, prescindir totalmente del significado. Si bien es cierto, y los ortodoxos dicen, podemos hacer este tipo de fórmulas y que la lógica se base solamente en fórmulas, muchas veces es necesario que nosotros tengamos en cuenta el significado de las palabras que utilizamos para efectivamente saber si es que la lógica existe o no existe. No siempre va a ser necesario, pero tampoco se puede directamente no tener en cuenta el significado, ¿sí? Para Carnap, que era el autor del Círculo de Viena, decía, la lógica, que es ciencia estrictamente formal, no estudia ningún objeto. Esto le marqué en rojo, ¿por qué? Le puede preguntar, para Carnap, ¿sí?, la lógica, ¿sí?, no estudia ningún objeto, tiene un objeto específico de estudio, ¿sí? Márquenlo particularmente, ¿sí? Y dice, la lógica tiene un objeto de estudio propio, distinto al de las demás ciencias, ¿sí? Porque estudia relaciones, y las relaciones son su objeto, aunque no sean algo del mundo físico. ¿Qué estudia la lógica? Estudia las relaciones particularmente, las inferencias, ¿sí? En el material del año pasado, o antepasado, no me acuerdo, hablaba de... explicaba esto a través de una pared. Vieron que en la pared, cuando usted construye en una pared, ¿sí?, ¿qué tienen? La base, obviamente, pues tienen ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ¿sí? Si es que los ladrillos no están buenos, se va a romper mi pared. Si es que el cemento no está bien colocado, se va a caer mi pared. Usted imagínense que la pared completa es un juicio, es un argumento. Toda la pared es un argumento. Está compuesta por los ladrillos, que son las afirmaciones. Cada ladrillo es una afirmación o una proposición.
que están unidas por el cemento, que sería la inferencia, que es lo que estudia la lógica. La lógica, dentro de ese argumento que es todo mi pared, estudia la relación o el cemento que une a cada una de mis proposiciones. ¿Sí? Esas son las relaciones de inferencia y eso es lo que estudia la lógica. Las relaciones de pensamiento. Se estudia el pensamiento, cómo se relaciona uno con otro. Si ustedes lo visualizan como una pared es todo mi argumento. La lógica que va a estudiar, cómo se relacionan las afirmaciones que yo hago dentro de mi argumento. Cada una de mis afirmaciones es un ladrillo, que están unidos por el cemento. Entonces ese cemento es mi inferencia, es la relación, es lo que une a cada una de mis afirmaciones y es lo que yo específicamente estudio. ¿Sí? También se relaciona con la biología. ¿Sí? Con la biología, por su parte, se intentó demostrar, ¿sí?, la dependencia de la lógica respecto a la biología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considera que todas las personas razonamos, sí, pero sin darnos cuenta de cómo razonamos, que es lo que yo les hablé hoy, les dije hoy. Hoy yo les dije, todos nosotros razonamos, pero nosotros no nos podemos analizar cómo llegamos a esa conclusión. Yo veo el tiempo feo y digo, va a llover, pero no me pongo a analizar por qué llegué a la conclusión de que va a llover porque vi el tiempo feo. ¿Sí? Cuando pensamos, ¿sí?, cómo razonamos, ¿sí?, aparece la lógica como ciencia, pero el hecho biológico es un hábito y como tal se reduce a un comportamiento o una forma de acción. Básicamente, lo que considera esta rama, sí, es que el pensamiento, sí, es algo que se da en el cerebro, por eso le dice este dibujo, ¿sí?, y es un hecho biológico, es algo que lo hacemos habitualmente. Por lo cual la lógica depende de la biología, porque si biológicamente no podríamos pensar o hacer este trabajo, digamos, mental, ¿sí?, no habría lógica. ¿Sí? Dice, las relaciones que estudia la lógica son relaciones que están en la vida misma, por lo cual están dentro de la mente. ¿Sí? Obviamente que nosotros ya vimos que no es tan así. Si no lo podemos hacer depender de la psicología, que tiene una relación más estrecha, menos todavía de la biología. Y la última es la lógica y la física. ¿Sí? Acá lo que plantean es que la lógica es una ciencia natural y por ende es una ciencia que puede ser reducida a la lógica. A mí me hace recordar mucho a la teoría del Big Bang. No sé si vieron la serie, no estoy hablando de la teoría en sí, sino la serie, la teoría del Big Bang, en donde basa, la historia está en los físicos, y todo el tiempo el protagonista trata de, todo se resume a física. Para él todo se resume a física. ¿Sí? Y la física es la madre de todo, inclusive de la lógica. Eso plantea él. Y acá plantea lo mismo. ¿Sí? En una concepción contemporánea, dice, muestra el ataque a la lógica como disciplina independiente y con leyes propias que he llevado a todos los campos de la actividad científica. Se critica esto. Se critica de que la lógica sea ciencia de las ciencias. Concept, que es uno de los autores, dice que la lógica es la física del objeto cualquiera. ¿Por qué el objeto cualquiera? Porque dijimos que era ciencia de ciencia, se podía aplicar a cualquier materia. Anótenlo porque puede ser pregunta. Dice, 1. A no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? Prescindimos de cualquier cualidad del objeto, del hecho de que esté o no esté. Yo no puedo decir, ¿sí?, yo soy morocha y no soy morocha. Vieron que muchas veces decimos, como que yo tengo hambre pero no tengo hambre. No existe eso. O tenés hambre o no tenés hambre. No existe punto medio. ¿Sí? Pero siempre nos expresamos así. 2 dice, A es un objeto y lo que de A se afirma, la lógica está tomando de la física. ¿Sí? Yo digo, este celular es azul, en este caso. Lo que yo afirmo del celular, que es mi objeto, lo estoy tomando de la física, porque la física es la que demostró, digamos, que eso existe y que existe con ese color. Y 3, A no puede estar a la vez presente y ausente. Sí, yo no puedo decir que estoy y no estoy. Lo que habíamos hablado hoy de la mentalidad prelógica. Sí, yo no puedo decir que estoy o no estoy al mismo tiempo porque físicamente es imposible.
¿sí? Por eso lo de la historieta de que la chica justamente está mirando, dice, yo puedo estar y no estar y lee un libro. Físicamente está, que mentalmente no esté no nos importa, porque físicamente estamos hablando de que está. Por eso dice, la primera, A no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Es una fórmula simplificada de la segunda. A es un objeto y de lo que A afirma la lógica está tomado de la física, ¿sí? Y la obtenemos sin salir del campo de la física, ¿sí? Esto es como lo que se plantea. De la física surge todo. Todo lo que yo quiera o todas las reglas lógicas que yo quiera aplicar tienen sustento en la física. Eso es lo que plantea. Ahora bien, Concept, ¿sí?, concluye que cuando la lógica dice puede ser y que no puede ser, se refiere a objetos. Por lo tanto, sigue dentro de la física, ¿sí? La lógica es la ciencia física del objeto cualquiera. Vuelvo a repetir, para mí entra. Tuve un sueño, una mentalidad prelógica. No. Para mí entra en esto. Ahora, la verdad y la falsedad, ¿sí?, no son opciones que respondan a reglas absolutas. Que algo sea verdadero o falso, digamos, no es algo que sea absoluto. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿sí?, hoy hace muchísimo calor. Para mí, que estoy ahora acá en Corrientes, es verdadero, pero si es que alguno está en el sur, va a decir, no, no hace, eso es falso, no hace muchísimo calor. Algo es verdadero o falso, ¿sí?, dependiendo de si coincide o no con la realidad. El tema es que la realidad en la que estamos cada uno de nosotros es distinta, ¿sí? Por eso dice, no es algo absoluto. Son abstracciones o fórmulas simplificadas del hecho de la experiencia, depende de lo que cada uno de nosotros tiene. Yo les puedo decir a ustedes, el ingreso es re fácil, una pavada. Lo que fue mi ingreso en 2010, ingresé yo. Allá era fácil quizá, y para mí, alguno de ustedes va a decir, lo de historia es re fácil. Para algunos, para otros no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que algo es verdad o mentira basado en la experiencia o el hecho de la experiencia, pero va a depender de cada uno. Por eso es que dice verdad y falsedad no son opciones que respondan a reglas absolutas. Es sí o sí verdad o es sí o sí mentira, ¿sí? Por eso dice que las nociones de lógica son abstracciones, ¿sí?, que vienen a superponerse a ideas de objetos concretos y de sus relaciones, creando un ejemplo simplificador, ¿sí? Y ahí les puse acá. Las relaciones lógicas son una imitación de las relaciones que nos presenta el mundo físico, ¿sí?, bajo una fórmula de apariencia desconcertante. Como que simplemente la lógica que hace es tomarlo de la física de una manera más simple. Punto. La lógica es física. Es una concepción vieja llamada sensismo, según la cual las leyes de la lógica derivan exclusivamente de las leyes físicas. Bien. Hoy por hoy, sí, aclaro. Hoy por hoy nosotros consideramos que la lógica es una ciencia independiente. A pesar de todas estas relaciones que estuvimos viendo, nosotros decimos que es una lógica independiente, es una ciencia independiente, ¿sí? Es considerada ciencia de las ciencias y sus normas básicas pueden ser aplicadas acorde a lo necesario a las demás ciencias, pero es una ciencia independiente. ¿Bien? Hasta acá. ¿Van bien? Ya cansados, supongo. Bien. Yo quiero ver algo antes de pasar al 2. Acá está. Ahí está. Tenía al costado lo del... ¿Cómo es? Lo del chat y no me aparecía. ¿Sí? Ahora ya le puse acá al costadito el chat. El PowerPoint se los voy a mandar. ¿Sí? Yo se los voy a mandar a Manu y Manu se los va a mandar a ustedes. No hay ningún inconveniente. Usen, desusen el Power como mejor les parezca. Lo único, chicos, el Power no es un resumen del libro.
es lo que yo considero individualmente. Yo no trabajo en la facultad, ¿sí? Ni nada por el estilo. Así que con eso, tranqui. Respecto a hasta qué hora la clase, como la clase pasada no tuvimos, yo quiero avanzar un poquito en lo que es juicio, ¿sí? Por lo menos unos hasta las 1:30 vamos a tratar de estar a fin de poder avanzar un poquito más porque tenemos solamente 4 clases, ¿sí? Y quiero tratar de ir tocando todos los temas. Lo Andrés, que es el juicio, ¿sí? con respecto a eso, tenemos el Zoom habilitado hasta las 12. O sea, depende de vos Perfecto, cómo manejas el tiempo y eso. perfecto, gracias, Manu. Entonces yo quiero avanzar con el capítulo 2 hoy, ¿sí? Voy a tratar de no hablar tanto. Cualquier cosa me chifla. Vamos a ver con lo que es el juicio, ¿sí? Capítulo 2 de su libro dice pensar y pensamiento. Lo primero, voy a disminuir. Sí, la clase está grabada. Yo creo que los chicos lo suben al YouTube de la franja. Lo vamos a subir, sí, una vez que se termina la clase, lo subimos al canal de YouTube por la tarde, lo más seguro. Vamos a Perfecto, así pasar que lo pueden. el link del video, digamos, en YouTube a los grupos de WhatsApp. Perfecto. Vamos con lo que es el juicio, ¿sí? Pensar y pensamiento. Va de nuevo la relación entre psicología y lógica. Ya dijimos que pensar es una actividad psíquica, ¿sí? El pensar es una actividad que sucede en la psique del hombre, ¿sí? Le interesa el pensar mismo, ¿sí? Como un hecho real que se produce en el tiempo. La psicología sí estudia qué es lo que nosotros pensamos, cómo lo pensamos, por qué lo pensamos, ¿sí? La lógica, en cambio, toma la demostración como un objeto dado fuera del tiempo e independientemente de la actividad misma de pensar. ¿Sí? Por eso dice, estudia los elementos que componen, ¿sí? Y los enlaces establecidos entre los pensamientos. No le importa qué pensamos, le importa cómo nosotros estructuramos el pensamiento. ¿Sí? Esa es la diferencia. De ahí partimos a esto. Una demostración es un razonamiento en que se dan relacionando ciertos juicios o afirmaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que la lógica tenía como sus propias estructuras o fórmulas, ¿sí? En base a la cual nosotros podíamos decir que era una ciencia autónoma, pero que necesitábamos de la física. Fíjense que dice A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C, ¿sí? Lo último que yo tengo, A es igual a B, es una afirmación. B es igual a C es otra afirmación. ¿Sí? A es igual a C, que es lo último, ¿sí? Es una afirmación. Son 3 afirmaciones. Si esas 3 afirmaciones yo las relaciono, tienen lo que nosotros llamamos un razonamiento. El ejemplo que habíamos hablado hoy, ¿sí? Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. Por lo tanto, ¿sí? Sócrates es hombre. O al revés era. Sócrates es un hombre y por lo tanto Sócrates es mortal. Esa es la estructura lógica y esa es la estructura de un razonamiento. ¿Sí? Todo pensamiento es el establecimiento de una relación. Nosotros decimos va a llover, ¿sí? Relacionamos que el clima está, las nubes están, hacemos ciertas afirmaciones de las cuales basamos nuestro pensamiento. ¿Sí? Ahora, el razonamiento es un pensamiento mucho más complejo, ¿sí? Que consta de juicios que están relacionados de una manera específica, ¿sí? Ahora, el juicio es pensamiento que consta de elementos que se llaman conceptos, ¿sí? O sea, los elementos del juicio o los elementos del razonamiento se llaman conceptos, ¿sí? El elemento fundamental del pensamiento va a ser el juicio, ¿sí? Yo sé que es mucho, pero es como dividir las oraciones con nombrecitos nada más. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Qué es el juicio primero? Hay 3 consideraciones. La primera, ¿sí? Es la que dice que el juicio es un pensamiento forzosamente verdadero o falso. ¿Sí? ¿Es un juicio o no es un juicio? ¿Sí? ¿A qué refiere? Cuando yo hago una afirmación, ¿sí?
y si esa afirmación es verdadera o es falsa, dependiendo de si coincide o no con la realidad, es un juicio. Le puse el ejemplo del libro. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Eso es un juicio. ¿Por qué? Porque es verdadero o falso. ¿Sí? Ahora uno más fácil. Andrea es linda. Obviamente que es verdadero. ¿Sí? Ahora, es un juicio. Porque puede ser verdadero o falso. En cambio, no son juicios aquellos sobre los cuales yo no puedo decir forzadamente o forzosamente que son verdaderos o falsos. Por ejemplo, una pregunta. La misma afirmación, pero entre signos de preguntas. ¿El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Ahí no hay una afirmación. Por lo cual, entonces, ¿sí? No puede ser verdadero y falso, y por lo tanto no es un juicio. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Está lloviendo? La pregunta no es una afirmación o no, la respuesta sí. Sí está lloviendo, no está lloviendo. La respuesta sí es una afirmación, por lo cual va a ser un juicio. Pero la pregunta en sí misma no. Lo mismo con las órdenes. Abra la puerta. Abra la puerta, dice. ¿Sí? En este caso, las órdenes tampoco son considerados juicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden ser verdaderos y falsos. Ahora, hay otros entes que no son pensamientos, de los cuales también podemos, ¿sí?, decir que son verdaderos o falsos. ¿Sí? Yo puedo decir que el termo es, esto es un termo, ¿es verdadero o es falso? Puedo decir, esto es un mate, ¿es verdadero o falso? Y generalmente lo hacemos en base a afirmaciones. Ahora, yo le dije, también hay otro en donde no. De una moneda podemos decir que es falsa, o un dólar falso, ¿sí? Pero la moneda que no es falsa, no es verdadera, es legítima. Yo no digo, este es una moneda verdadera, es una moneda legítima. Utilizamos otro término, o es una moneda auténtica. No decimos falsa y verdadera, decimos falso y auténtico. ¿Sí? Señorita mía. Hola, profe, buen día. Yo quería preguntarle si con este ejemplo de la moneda entra en función la tercera posibilidad, que es la de sin sentido, que está dentro de la clasificación de la lógica trivalente, ¿no? O sea, Exactamente. Perfecto. Sí, Eso sí, nomás sí. era. De Gracias. nada. Ahí ya pasamos a lo que preguntaba Mía. Antes que esto, tengan en cuenta que hay tres, ¿sí?, que plantean. Tres corrientes dentro de lo que es verdad y falsedad. Tenemos los matemáticos contemporáneos de la escuela intuicionista, que dicen que entre la verdad y la falsedad existe una tercera posibilidad, que es la que no se puede decidir, o lo indemostrable. Yo le puse ahí, ¿sí?, ¿cómo se crea el universo? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Lo creó Dios? ¿Fue con el Big Bang? ¿El hombre deriva de los monos? ¿Somos la evolución, digamos, de los monos? ¿De dónde proviene? Yo puedo decir, ¿es verdadero o falso? En este caso es indemostrable. Puedo estar más de acuerdo con una, puedo estar menos de acuerdo con otra. Pero que yo crea que el mundo se creó con el Big Bang no implica que es indemostrable. Puedo traer toda y te puedo convencer a vos, pero no es una verdad absoluta. ¿Sí? La lógica clásica, por su parte, es bivalente. Dice, las cosas son blanco o negro, verdadero o falso. O es o no es, punto. Y la trivalente, que es la logicista, justamente dice, es verdadero o falso sin sentido. ¿Sí? Las discusiones acerca de cuáles expresiones tienen sentido son discusiones de palabras, que se refiere a lo que cada caso se entiende con expresiones con sentido o sin sentido, que es lo que comentaba recién Mía. ¿Sí? No tiene sentido decir una moneda verdadera. Decimos, es legítima, es auténtico, pero no decimos es verdadera. Generalmente decimos es posta, ¿sí? Pero decimos es verdadera. Entonces dice, hay una lógica polivalente relacionada con el problema de los grados de probabilidad. Cada grado sería un valor, ¿sí? Es más probable, pasando animales.
Ahí está, que plantean, ¿es verdadero, es falso o sin sentido? Ahora, va a ser más probable, por un lado, más valor o menos valor, sí, pero va a depender generalmente de la valoración que cada uno de nosotros hacemos. Ahora, esa es la primera postura del juicio. Yo les digo, es muy difícil, chicos, que nosotros digamos es verdadero o falso, principalmente en derecho. Ustedes habrán visto el meme que le dice, la palabra favorita del abogado es depende. Y es cierto, el depende es la palabra favorita, ¿sí? Porque todo depende de cómo se dieron los hechos, de que diga la norma, de que nos haya modificado la norma. Si nosotros no podemos decir es verdadero o es falso, nunca. Siempre tenemos esta sin sentido, ¿sí? O la indemostrable. Y en caso de duda somos inocentes, acuérdense siempre. Por el otro lado, sí, tenemos el segundo concepto, la segunda concepción de juicio que dice, como relación enunciativa entre conceptos. El juicio es un enunciamiento o una afirmación o lo que yo digo entre distintos conceptos. Yo les puse acá el ejemplo del libro para que no se pierdan. El cloro es un metaloide. Eso es un juicio, del cual yo tengo un sujeto que es el cloro, tengo un vínculo o un elemento relacionante que es el es, y el metaloide que es el predicado, que es lo que yo estoy diciendo del cloro. Esto es un juicio, ¿sí? Que está compuesto por tres elementos. El cloro es metaloide, del cual, ¿sí? El cloro es el sujeto, el es la cópula del elemento relacionante, y metaloide es el predicado. ¿Sí? Esos son los conceptos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho anteriormente que el juicio estaba compuesto de conceptos? ¿Sí? Sujeto, cópula, predicado. Todo juicio tiene estos tres elementos. Sujeto, cópula y predicado sí o sí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces están de esta manera simple, que yo me puedo dar cuenta, pero muchas veces no se expresa de una manera tan simple. Lo vamos a ver ahora. Ahora, el juicio, dijimos que es un pensamiento que está formado por pensamientos, no por palabras. Sí, esa es la crítica por ahí que vamos a hacer. Sí, que hoy dijimos, la gramática es una cosa y el juicio es otra. En realidad sí, pero de nuevo se expresa a través de palabras, porque si no, ¿cómo nos vamos a comunicar? Se expresa a través del lenguaje. Dice, expreso el juicio mediante palabras, pero las palabras no constituyen el juicio, porque las palabras no son pensamientos, son signos en cómo yo traduzco el pensamiento. ¿Sí? El mismo juicio en diferentes idiomas expresaría lo mismo, ¿sí? Pero en distintas palabras. Y ahí va. ¿Sí? También en las preguntas que no son juicios hay el relación entre los conceptos. Acá no, un poquito más adelante en la clasificación le voy a mostrar cómo cambia, ¿sí? Porque acá no está, pero está más adelante, cómo cambia las enunciaciones en los distintos idiomas, ¿sí? Nosotros siempre tenemos esta estructura de sujeto, cópula y predicado, porque son los conceptos, sí, que son los elementos, digamos, del juicio. El tema es que no siempre se expresa de esta manera. Si yo digo, sí, me duele, hay una enunciación, pero no tengo el formato sujeto de a Andrea, sí, le duele la pierna. No nos expresamos así en general, no somos tan formales para hablar, pero eso no implica que no haya un juicio. Eso lo vamos a ver adelante. También le puse en las preguntas, hay ejemplos, hay conceptos relacionantes, ¿sí? Ya son las 4 de la tarde, ¿sí? No es un juicio, dijimos. Pero si yo pongo, ya son las 4 de la tarde, ahí sí hay un juicio. Fíjense los signos de pregunta, lo que hablábamos hoy, vea la diferencia entre lo que es un juicio o no. Pero en ambos casos, la relación es el mismo. Uso las mismas palabras. Simplemente le pongo el signo de pregunta. ¿Sí? Entonces, en el juicio, siempre pensamos que algo es o no es. ¿Sí? Y el juicio siempre tiene esa función enunciativa. ¿Sí? Siempre enuncia algo. Dice que algo es o que no es. Que puede ser verdadero o falso, dependiendo si coincide o no con la realidad. Pero es algo que es o no es. Y dice después, en las preguntas y órdenes tenemos la relación entre conceptos, pero no tenemos enunciación, porque nos está afirmando algo.
¿sí? Por eso no tenemos juicio. Y la tercera y la última dice, el juicio como afirmación. Todo juicio es una afirmación y toda afirmación es un juicio. Dice, el calor dilata los cuerpos. 173 no es divisible por 9. ¿Sí? En ambos casos hay una afirmación. Una es una afirmación positiva y el otro es una afirmación negativa, pero sigue siendo una afirmación. El hecho de que tenga la palabra no significa o no implica que no haya una afirmación. ¿Sí? Ahora, si no hay afirmación, no hay juicio. Si no hay juicio, no hay afirmación. ¿Sí? Yo les puse, demuestra el teorema de Pitágoras. Es una orden. ¿Sí? No es un juicio, porque acá no hay una afirmación. Hay una orden. O si pregunto, ¿quién pintó la Capilla Sistina? Es una pregunta. ¿Sí? Tampoco hay una afirmación, por lo cual tampoco sería un juicio. ¿Sí? Dice, no son verdaderos ni falsos porque no hay relación enunciativa. Va de nuevo, para que haya juicio tiene que ser afirmativo. ¿Sí? Puede ser una afirmativa positiva o una afirmación negativa, pero yo tengo que decir que algo es o no es. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del juicio? Son 3, sujeto, cópula y predicado. ¿Sí? La estructura básica de un juicio es esta, S es P, sujeto es predicado. ¿Sí? Son 3 conceptos, sujeto, cópula, predicado. Esa es la estructura básica común normal de un juicio. ¿Sí? La cortina es bordó, la remera es verde. Sí, es la estructura básica, pero nosotros andamos por la vida hablando así. Yo le puse acá, la nieve es blanca. La nieve es el sujeto, es el concepto del objeto sobre el cual se niega o se afirma algo. La cópula es el término es. ¿Sí? Es el que establece la relación entre el sujeto y el predicado. Y blanca, en este caso, es el predicado. Es el concepto de lo que se afirma o se niega de ese objeto. ¿Sí? La remera es verde, la cortina es bordó. Todos tienen esta estructura. Sujeto, cópula y predicado. En la escuela nos enseñan que el sujeto, ¿sí? Puede ser también un sujeto tácito. Es verde. ¿Sí? No es necesario que diga la remera, en este caso la nieve, ¿sí? Ahora, dijimos que, que el juicio es una unidad de pensamiento, por lo cual entonces los elementos no se dan de manera aislada. Sí o sí se dan estos 3 elementos, sujeto, cópula, predicado. Tengan esta estructura básica, la tienen siempre. ¿Cuál es el tema? Que no siempre, ¿sí?, aparecen expresamente juntos, o tampoco el hecho de que se tengan que dar juntos o de manera tan expresa no implica que no se puedan estudiar por separado. ¿Sí? Nosotros estudiamos primero cópula, que es lo que tienen en el libro. Dice, la cópula es el elemento relacionante dentro de un juicio. ¿Sí? Suele aparecer como es, ¿sí?, o son, generalmente. La palabra es, la palabra son. ¿Sí? Le puse ahí, ¿la esperanza es un gozo? Es una pregunta. Dijimos que no es un juicio porque es una pregunta. Pero tengo la palabra es, que cumple una función relacionante, pero no una función afirmativa. ¿Sí? Ahora sí digo, la esperanza es un gozo. Ahí sí tengo la función relacionante y la función enunciativa. ¿Sí? Por eso es que dice, la cópula cumple 2 funciones, la de relacionar y la de enunciar. En las preguntas cumple con la función de relacionar, pero no de enunciar. En las afirmaciones cumple con las 2 funciones. ¿Sí? Hay otros conceptos que son relacionantes, como y, con, ¿sí?, pero que no son enunciantes. ¿Sí? Y es conjuntivo con, agrega información, pero no es relacionante, no son enunciativos, ¿sí? No enuncia algo. Y ahí va con lo que es la proposición. Y con este tema, o sea, con esta clasificación terminamos, ¿sí? El juicio y la proposición. La proposición dijimos que eran las afirmaciones, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llaman las proposiciones interrogativas, ¿sí?
que esta es una de las más importantes o la que más se usa. Dice, todo juicio se expresa por medio de proposiciones, es cierto. Todo juicio lo expresamos a través de afirmaciones, a través del lenguaje. Dice, las preguntas no son juicios, porque no niegan ni afirman nada. ¿Sí? Tiene todos los elementos, ¿eh? Tiene sujeto, tiene objeto y tiene cópula. Tiene los 3 elementos. Pero, ¿sí? En este caso, los elementos están dentro de mi pregunta de manera provisoria o de manera indeterminada. Por eso dice, ¿qué es el cielo? O la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Sí? ¿Son proposiciones? Sí, porque son expresiones, digamos. Son afirmaciones, pero lo hago en signo de pregunta. ¿Sí? Por lo cual, entonces, no es un juicio. Una pregunta es igual a un problema. Todo problema es una pregunta, nunca es un juicio. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo no estoy afirmando que efectivamente algo sucede o no. Algo así sucede con las impropias, ¿sí? O impersonales, proposiciones impersonales. En este caso, hay proposición, hay afirmación, pero la estructura gramatical de la proposición no es la estructura de la lógica. La estructura era sujeto, cópula, predicado. La nieve es blanca. Acá en este caso hay proposición, hay afirmación, pero no cumple con ese requisito de la estructura total. Como les decía hoy, nosotros no andamos por la vida hablando así. Entonces, la falta de correspondencia varía según la lengua o los matices expresivos del lenguaje, o en el lenguaje escrito, que nosotros lo hacemos a través de signos de admiración. En mi caso lo resalto en negrita, ¿sí? Entonces, hay proposiciones que no parecen traducir todos los elementos de un juicio, pero en realidad sí lo hacen. Por ejemplo, decir, ¡qué bueno! ¡Me encanta! ¿Sí? Son frases que usamos todo el tiempo, o decimos, ¡es perfecto! O entendí. ¿Sí? Son una sola palabra o 2 palabras, expresiones que comúnmente utilizamos, que cumplen la función enunciativa, ¿sí? Que cumple con lo que yo necesito, pero no está escrito en la estructura, ¿sí? Fíjense en el típico, llueve, truena. Es una sola palabra, pero tiene los 3 elementos, ¿sí? Yo digo, está lloviendo, o llueve, ¿sí? Truena, refusila. Es una sola palabra, pero tiene los 3 elementos. Sujeto, objeto, sujeto, cópula y predicado, ¿sí? Ahora, en otros idiomas, esas proposiciones no se convierten en impersonales, ¿sí? Impersonales cuando tiene una sola palabra o 2 palabras nada más, ¿sí? Por ejemplo, it's raining. En inglés siempre se utiliza el pronombre, el verbo y la palabra, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? En castellano va a decir llueve nomás, está lloviendo, o lloviendo. Pero en inglés voy a decir it's raining. Por lo cual, vamos a ver que en otro idioma, ¿sí? No va a ser impersonal. Va a cumplir con la estructura formal de la lógica. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos a las proposiciones complejas, ¿sí? Estas son aquellas que gramaticalmente forman una unidad, pero que expresan varios juicios, ¿sí? Es decir, la estructura del juicio es distinta, ¿sí? A la estructura del juicio. Le puso la estructura gramatical. Gramatical. Menos mal que me di cuenta. Bien. ¿Por qué es distinto en este caso? Aparecen 3 subclasificaciones, que son las proposiciones capuláticas, ¿sí? Que se traducen en 2 o más juicios, ¿sí? San Martín y Bolívar fueron los libertadores de Sudamérica. Es lo mismo que decir, San Martín fue el libertador de Sudamérica, ¿sí? Y Bolívar fue el libertador de Sudamérica, ¿sí? La copulática lo que hace es unir. Básicamente son 2 sujetos, una cópula y un predicado. Las proposiciones remotivas, ¿sí? Se traducen en 2 o más juicios afirmativos o negativos, ¿sí? El filósofo no ama la riqueza ni la gloria. Tengo un solo sujeto, que es el filósofo, del cual puedo decir no ama la riqueza, y el otro juicio es el filósofo no ama la gloria.
Son dos juicios distintos. Tengo un solo sujeto, pero con dos predicados. Y la última son las adversativas, ¿sí? Que son, ligan dos juicios mediante partículas adversarias o contrarias, ¿sí? El vicio es agradable, pero no saludable, ¿sí? En este caso son, el vicio es una cosa, es agradable, y el vicio no es otra cosa, saludable. Sí, tengo dos juicios distintos. Fíjense que son complejas y nosotros hablamos así generalmente. Andrea y Manu son morochos. Tengo una capulática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente unimos al momento, ¿sí?, de hablar. Y esas son proposiciones o afirmaciones consideradas complejas. De ahí tenemos, ¿sí?, la clasificación de los juicios. ¿Estamos en tiempo? Sí. Chiquitito más nomás, bánquenme. Dice, clasificación de los juicios. Se clasifican según la calidad, ¿sí? Y esto, anótenlo. Clasificación de los juicios, pongan en su archivo. Clasificación de los juicios. Según la calidad, afirmativos y negativos. ¿Sí? Según el grado, tal. Vayan armando su cuadro. ¿Sí? Importante, porque le puedes llegar a preguntar. Los juicios, según su calidad, se clasifican en afirmativos, negativos, capuláticos, ¿sí? Eso me refería hoy con que armen bien su estructura para estudiar. Dice, según la calidad, el predicado es referido al sujeto o relacionado con él. En este caso, ¿sí?, la diferencia está en la estructura del juicio, que en cada caso se piensa, y no en la estructura gramatical. Nosotros tenemos los juicios que según la calidad son afirmativos, es decir, aquellos en los cuales yo anuncio que algo es, ¿sí? No existen juicios afirmativos absolutos, como por ejemplo este. Esta flor tiene matices de color violeta. Anuncio compatibilidad, que algo es. ¿Tiene matices de color violeta? Sí. Pero si viene Manu y me dice, Andrea, en realidad esa flor es blanca, también estaría bien, porque yo anuncio compatibilidad con alguno de sus elementos, ¿sí? Negativos, en cambio, son cuando anuncio incompatibilidad, ¿sí? Un juicio negativo absoluto tampoco es posible, ¿sí? Esta flor no es verde, esta flor no es azul, esta flor no es negra. Ahora, yo afirmo qué color no tiene, pero negarle un predicado a un sujeto, ¿sí?, es necesario que el sujeto tenga algunas notas comunes con el predicado. ¿Qué significa en simples palabras? En este caso el ejemplo de la flor. Esta flor no es verde, ¿sí?, pero tiene relación porque tiene otro color. Es blanca o con matices violetas, etc. Nosotros generalmente, cuando hablamos de las dos maneras, ¿sí? Nosotros decimos, ¿sí?, esta remera no es verde, ¿sí? Parece en realidad un celeste, ¿sí? El hecho de que yo diga no es verde, estoy diciendo entonces que tiene otro color, pero es en calidad negativo porque anuncia incompatibilidad. Hay, ¿sí?, algunos casos como este. El espacio no es infinito, ¿sí? Tiene apariencia negativa, parece un juicio negativo porque no le estoy dando, ¿sí?, el predicado, no le estoy colocando el sujeto, pero en realidad es afirmativo, ¿sí? Y ahí aparece lo que es la bipolaridad forzosa. Dos posibilidades, se destaca uno sin anular al otro. Sí y no se implican mutuamente. El puro sí y el puro no son imposibles. En general, de nuevo, yo no puedo decir esto es efectivamente así o no es efectivamente así, porque puede ir variando, como habíamos hablado hoy, dependiendo del contexto en el cual estemos, ¿sí? Ahora, esto no tiene sentido exclusivamente en sí mismo, lo tiene con relación a no aquello. Yo puedo decir, esto es un celular, pero en relación a que no es una computadora, no es una televisión, no es un control, ¿sí? Por eso dice, esto exige, para ser pensado, que se distinga de aquello. Para poder pensar que esto es, al mismo tiempo tengo que distinguir que no es. Yo puedo decir, esto es un perro, que se diferencia de un gato,
Pero tengo que ver cuáles son las características que lo diferencian. Si yo no tengo con qué compararlo, es muy difícil decir esto es absolutamente, por eso es imposible. Kant, por su parte, ¿sí?, agregó el juicio indefinido. ¿Sí? Él dice, S es no P. Esta película no es apta para menores. ¿Sí? Afirma lo que S no es. S, la película, no es apta para menores. ¿Sí? Pero si es que yo doy esta posibilidad, Kant dice, también debería aceptar la posibilidad de que S no es P. ¿Sí? Esta película no apta para menores. No hablamos así en la vida. Los filósofos sí. ¿Qué sería? Ese no apta para menores. ¿Sí? Esta película no es apta para no menores. ¿Cómo yo lo interpreto? Realmente diríamos es apta para mayores y listo. O apta para todo público. No hablamos de esa manera negando dos veces todo. Por eso es que dice, tendríamos las 4 funciones o las 4 formas. Ese es P, ese no es P, ese es no P, ese no es no P. Pero en realidad son 2 formas nomás. Ese es P, que sería un afirmativo, o ese no es P, que sería uno negativo. ¿Sí? Lo que plantea acá es que en la vida real utilizamos estos 2 en general, pero que por cómo se puede clasificar nosotros podemos seguir ampliando las posibilidades, nada más que eso. La otra clasificación, la primera es según la calidad, la segunda es según la cantidad, ¿sí? Tenemos los universales, los particulares y los singulares. Los universales es cuando el sujeto del juicio puede ser el pensamiento de todos los objetos de una clase. Toda S es P. Todas las aves son ovíparas. ¿Sí? Todas las aves vuelan. Pueden ser verdaderos o falsos. Todas las aves son ovíparas, puede ser verdadero o falso. Pero sigue siendo, ¿sí?, un juicio universal, porque yo digo que todo lo que forman parte de ese grupo, todas las aves, son, esta es mi cópula, este predicado, ovíparas. ¿Sí? Todas las aves vuelan, es mentira, los pingüinos no vuelan. ¿Sí? Pero sigue siendo un juicio universal, independientemente de que sea verdadero o falso. Los particulares, en cambio, es cuando el sujeto del juicio puede ser el pensamiento de solo alguno de los individuos de la clase. Algunas S es P. Algunas aves son pájaros. ¿Sí? Algunas Andreas son morochas. No todas. Por eso habla particular. Y el último, el singular. ¿Sí? El sujeto del juicio puede ser el pensamiento de un solo individuo o de una sola persona en particular. Ese es P. Esta ave es mensajera. Esta flor es blanca. No implica que todas las flores así lo sean. ¿Bien? Según la modalidad, que es la otra, ¿sí? Esto depende de si tiene una relación más fuerte o más débil o más estable, ¿sí?, respecto a lo que yo afirmo o no. Los apodícticos son los primeros, ¿sí? Es así y no hay otra manera, ¿sí? S es forzadamente P. 1 más 1 es 2. No hay chance. Los asertóricos, en cambio, ¿sí?, hay una relación de hecho. Puede ser así, pero no forzadamente es así. ¿Sí? S es P. Andrea está tomando mate. Es cierto que estoy tomando mate, pero puede ser que tome otra cosa también. No es forzadamente sí o sí así. Y los problemáticos, en cambio, ¿sí?, hay una relación probable, pero no es forzosa ni de hecho. Ese es probablemente P. Mañana tal vez llueva. ¿Sí? Mañana quizás salga a caminar. Es algo que puede llegar a pasar, pero no. Entonces, según el grado de probabilidad, si la estructura se presenta más fuerte o menos fuerte, va a ser esta clasificación. Según la relación, cómo se relacionan los juicios, son 3. Hipotéticos, S es P si es que es Q, ¿sí? El hombre es responsable si es libre. Si no es libre, entonces no va a ser responsable. Yo necesito cumplir con la condición para poder decir que mi afirmación está bien. Los disyuntivos, en cambio, es cuando te dan varias opciones, por lo menos 2, ¿sí? Dice, el mundo ha sido creado o tiene edad infinita. ¿Sí? Ese es P o Q. Andrea, ¿es rubia o morocha?
En ese caso, no se afirma ninguna de las opciones, pero una de las dos tiene que ser verdadera. Andrea es rubia o Andrea es morocha. ¿Sí? Por eso dice dos alternativas que no se excluyen, ¿sí? Una es verdadera sin negar la posibilidad de que la otra también. ¿Sí? ¿Andrea es flaca o es morocha? Pueden ser las dos verdaderas. ¿Sí? En este caso no, pero sí. Y los categóricos, que es el último, dicen, la relación se enuncia sin condiciones y sin alternativas, que es lo que nosotros estuvimos dando todos los ejemplos. El hombre es responsable, ¿sí? No está sujeta a ninguna condición, ni tampoco tiene ninguna alternativa. Directamente es lo que es. La flor es blanca, el cielo es azul, punto. ¿Sí? Sintéticos. Los juicios analíticos, si el sujeto contiene implícitamente al predicado, si el triángulo es una figura, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando al inicio con el ejemplo de los triángulos, ¿sí? Basta analizar el sujeto para encontrar el predicado, ¿sí? El triángulo es una figura, punto. El predicado desarrolla el sujeto o hace explícito lo que está implícito. El triángulo es un triángulo, ¿sí? Es explicativo en general los analíticos. En cambio, los sintéticos lo que hacemos es ampliar la información respecto al sujeto, ¿sí? El sujeto no contiene el predicado o no lo contiene íntegramente, por lo cual lo que nosotros hacemos es ir agregando información. Por eso se dice es ampliativo, ¿sí? Porque amplía la información que tenemos. El ejemplo es, el hombre es un animal, que sería analítico, pero si le pongo que ríe, se vuelve sintético, ¿sí? Por eso es que le daba el ejemplo hoy de Colón, por ejemplo, de Bonaparte hablábamos. No alcanza con saber muchas veces el significado, sino también qué se piensa al pensar en el sujeto para poder decirlo. Cristóbal Colón fue un comerciante de vinos, ¿sí? Para eso tengo que saber quién fue Cristóbal Colón, qué significa ser comerciante y de vinos, a qué refiere, ¿sí? Por un lado, tengo que considerar que Cristóbal Colón implica o no la condición de ser comerciante de vino. Para ser Cristóbal Colón, ¿tengo que ser comerciante de vino o no? ¿Quién es Cristóbal? Es un nombre, ¿sí? Y segundo, Cristóbal Colón es el nombre de una persona que varía en el tiempo. Antes del descubrimiento de América no sabíamos quién era, inclusive durante el descubrimiento de América tampoco. Tiempo después se lo reconoció como el que descubrió América, digamos, que ustedes van a estudiar ahora en historia lo que sucedió, ¿sí? Ahora, lo que se piensa al pensar en Cristóbal Colón varía, ¿sí? Hoy podemos considerar que es un juicio analítico, ¿sí? Porque Cristóbal Colón descubrió América, ¿sí? Entendemos que Cristóbal Colón es el hombre o la persona que descubrió América, ¿sí? Pero en 1490, que fue antes del descubrimiento de América, no sabíamos que no podríamos usar este juicio porque no sabíamos quién era. Si yo agrego información, ¿sí? Mi juicio se vuelve sintético. Cristóbal Colón, el hombre que fue designado por la reina como un adelantado para que traiga. Si yo tengo que explicar más, es sintético porque amplío. Si no, queda simplemente como analítico, que sería explicativo. Hasta acá, toda la unidad 1 y 2. ¿Sí? Sé que fue mucha información, pero sí, fue justamente por lo del otro día que no tuvimos la clase. De igual modo, para la próxima clase, que va a ser el sábado que viene, mi intención es hacer, ¿sí? Capítulo 3 y capítulo 4 del libro. ¿Sí? Ya les aviso por si quieren ir leyendo o ir viendo anteriormente. Yo este PowerPoint ahora se lo mando a Manu, ¿sí? Y él se lo va a mandar a ustedes. Cualquier duda, consulta, lo anotan. La clase que viene arrancamos con dudas, no hay ningún problema, ¿sí? Y estudian. Queda poco tiempo ya para rendir. Muchas gracias, André. Como siempre, excelente clase. Gracias por tu tiempo y por tu predisposición. A los chicos les recuerdo que el lunes tenemos la clase de historia a las 7 de la tarde y la clase de lógica, la siguiente, con la profe André, va a ser el sábado que viene a las 10 de la mañana nuevamente. Vamos a estar pasando el link y el ID por los grupos de la franja, digamos, cada grupo de ingreso de la franja. Y nada, eso. El video se va a subir al canal de YouTube, ahora a la tarde, lo más seguro, eso de las 3, 4.
y vamos a estar pasando el enlace para que puedan ver la clase también por ahí. Estamos. Muy Gracias, bien. André. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego, Un chicos. gusto. Chao, chao.